¿no? Y cómo percibes que está desarrollándose Huamanga como ciudad. Me da la impresión de que hay una intención consciente de mantener esta ciudad en ruinas. ¿Las ciclovías son malas? No. Lo malo es quién lo ha hecho. Como te digo, no tenemos gobernador propiamente ni alcalde, lo que tenemos son pequeños reinados. Y Oscorima no es una persona demócrata. Esta ciudad en particular, lo digo así categóricamente, no está diseñada para los que viven aquí. Una decisión en gestión no es cualquier actuación como la que venimos viendo hoy en día. Entonces, creo que eso debería ser una llamada de atención para las autoridades locales, ¿no? Este programa llega gracias a El Almacén. Todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Manco Cápac 735. Bien, continuando con nuestra sección de entrevistas, vamos ahora a involucrarnos un poco en los temas políticos, y para el día de hoy tenemos aquí en nuestro set a un personaje ayacuchano, ¿no? Que siempre retorna, que siente mucho su tierra, que opina mucho respecto a su tierra. Está con nosotros Lincoln Onofre, con quien vamos a hablar un poquito de política, un poquito de las gestiones que están iniciándose, ¿no? Que tienen ya 2 meses, y cómo percibimos, digamos, que Ayacucho, si tiene para cambiar o no. Lincoln, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, muy buenos días, y nada, a tu audiencia, a la gente que te ve por las redes, y acá, como siempre, opinando de algo que tiene que ver con la gestión pública, ¿no? Tú eres, digamos, uno de los ayacuchanos a los que siempre su tierra le jala, ¿no? Porque siempre vienes acá a visitar a la familia, a ver algunas cositas y a conocer cómo está funcionando la ciudad. Sí, de hecho, muchas de las cosas que he venido trabajando en el aspecto académico están vinculadas a Ayacucho y básicamente a la gestión pública y a la ciudad, al territorio, que son los temas que vengo trabajando, ¿no? Digamos, ¿desde cuánto en años atrás tú te estás involucrando en analizar, digamos, ese tipo de escenarios o situaciones, ¿no? Y cómo percibes que está desarrollándose Huamanga como ciudad, ¿no? Y Ayacucho como región? Desde el 2013 más o menos, ¿no? De manera un poco más, bastante más seria, ¿no? Sobre el tema. Y en esos 10 años, digamos, de analizar, digamos, indicadores, realidades, ¿no? ¿Cómo percibes que estamos yendo? ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos retrocediendo? Porque hay cosas que sí, ¿no? Preocupa, que no están cambiando, digamos. Yo creo que siempre se va a ir mejorando en todos los aspectos, sea cual sea el gobierno que exista, o las intenciones que tenga para una ciudad o un territorio, siempre es positivo, pero esto no es lo suficiente, y es ahí donde quizá mis comentarios no son los más... no caen bien en las autoridades, ¿no? Porque hay que comparar, y se compara con la media, o sea, se compara con en qué puesto estamos, en qué posición estamos, sobre cifras, sobre datos reales, no sobre discursos que quedan en el aire o escritos en el papel. Has mencionado, digamos, 2 temas importantes. Uno, dices, hay muchas intenciones, y hay otro, que el tema discursivo. En cuanto a intenciones, ¿cuánto, digamos, debería creerle la gente, ¿no? A lo que dicen las autoridades o a lo que intentan hacer? Y en cuanto a los discursos, que muchas veces son entrampados en cuestiones populistas, ¿no? Porque eso han apelado, digamos, en los últimos años quienes nos han gobernado a nivel provincial y regional, básicamente. Yo creo que hay que tomar mucho con pinzas lo que las autoridades dicen. Sin embargo, también pasa por un tema de una cultura política que nosotros tenemos, una educación política como dentro de cada ciudadano que existimos, que habitamos Huamanga, ¿no? Mi percepción es que no estamos interesados en la política, o el interés que tenemos es tan pragmático, tan mediático y a veces tan individualista que no nos permite progresar como sociedad. Mira, yo lo que en este momento estaba viendo es que me da la impresión de que hay una intención consciente de mantener esta ciudad en ruinas. Intención consciente porque, por ejemplo, siendo el actual alcalde un abogado, debería conocer las normas legales, las normas municipales, para saber de qué manera contrarrestar los males sociales que venimos teniendo. El caso de las discotecas, el caso de la seguridad ciudadana, el tema del transporte, que es un problema ya de larga data, ¿no? Pero no, son actuaciones más visuales que estructurales. Cierro una calle hasta la medianoche, ¿no? para hacer ver que estoy haciendo algo, pero normativamente tengo documentos de gestión que
que declaren intangibles ciertas zonas de la ciudad. Tengo una regulación sobre la ciudad sobre la cual yo pueda ofrecer algo al peatón, ofrecer algo al ciclista, ofrecer algo al motorista. No existe eso. Hay una intención de que no exista. Por lo tanto, esas actuaciones son visuales. Pero también hay una intención consciente de las organizaciones, en el caso de transportes, de las organizaciones de transportistas, de la asociación de mototaxistas, de motociclistas, no sé, de transporte urbano, lo que fuera. En mi opinión, hay una intención consciente de que esto no mejore. Claro, porque lo que se percibe es que ante, digamos, la poca inoperidad o poca planificación que tienen, porque los planes de gobierno tampoco no involucran, digamos, planes definidos de qué es lo que se va a hacer, sino yo llego, veo el escenario, se me ocurre algo y lo pongo en marcha. Y todo lo que se ha iniciado hasta el momento, por ejemplo, son pues planes que ya se hicieron antes y que nunca funcionaron, ¿no? Pero que ellos creen que va a funcionar, porque al menos en el discurso ellos tratan de convencer de que esto sí va a funcionar. A eso, digamos, ¿qué deberíamos hacer o como ciudadanos o a qué deberíamos apelar? Es que yo ahí retrocedo una vez más al tema de cómo también son nuestras autoridades. Acá no estamos viendo una autoridad local, no es un alcalde, no es un gobernador. Ellos asumen esa función en una suerte de señoríos, en una suerte de microreinados, ¿no? Entonces, no importa cuán educada también pueda estar la ciudadanía políticamente, porque aquí quien va a mandar sobre las opiniones de parte que tiene es el gobernador o es el alcalde provincial o distrital. Y el ejemplo clarísimo es en el tema de las ciclovías. La ciclovía es una necesidad que se ha hecho en un momento de pandemia y sin diseño alguno, se ha hecho mal. Las pruebas están a la vista. ¿Las ciclovías son malas? No. Lo malo es quién lo ha hecho al azar, a la prepotencia, sin coordinar con las otras autoridades metropolitanas. Viene un nuevo alcalde, la saca, la retira y además, hasta donde yo recuerdo, además es retirarlo de manera alevosa y tratando de salvarse, ¿no?, de cualquier situación futura regulatoria o de que viene OSI y puede fiscalizar ese tema. Entonces, culpa a terceros que hacen esa gestión. Por favor, o sea, esto creo que nadie en su sano juicio va a creer que hay un tercero que hizo y que el alcalde no tuvo esta injerencia en esa situación. El remedio es peor que la enfermedad en ese caso. Entonces, si te das cuenta, como decía, es un acto consciente, voluntario de mantener esta ciudad en ruinas. Por un lado, la ciudadanía que no cree en la política o que no cree en los políticos más que en la política, pero que tampoco tiene intención de organizarse y hacer política. Esto de opinar también es hacer política. Cuando decimos hacer política no solamente es asumir cargos, sino asumir la responsabilidad que nos toca como una ciudadanía vigilante de todos estos procesos, de aquello que la autoridad local o regional ha ofrecido hacer, ¿no? O de lo que realmente se necesita hacer. Pero del otro lado también tenemos la autoridad local, que no tiene una formación política, ni la autoridad regional. Ahí lo que son intereses. Y uno cuando mira cómo es el teje y maneje de lo político, de esta política cotidiana, te das cuenta de que están al margen de los asuntos realmente de las políticas públicas. Es una política cotidiana, es una política diaria que no lleva a nada, ¿no? Entonces creo que... Podemos, digamos, hablando un poco así ya de indicadores, podemos calificar como política cotidiana y diaria a una comparación, decir, no hay política pública por este lado, o todavía es un poquito, digamos, culto, educado, calificar de ese tipo la actitud como la que gobiernan las autoridades, digamos, a nivel provincial. Es que en efecto, ahorita no hay política pública en la región. Ahora, no es solamente Ayacucho, es una constante que tenemos en la región, pero que en el país, ¿no? Pero es necesario tener una política pública que nos permita hacer actos que trasciendan a una gestión. Y eso no existe aquí. Viene un alcalde, hace y deshace, lo que él mismo propone, después niega. O sea, eso no es una política pública. Política pública es armar 2, 3 temas de agenda. Y en Ayacucho tenemos una ventaja, creo yo, ¿no? El tema de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, quienes tienen un plan. Ahí hay un plan de un pacto por la gobernabilidad, más o menos el término, ¿no? Mal que bien, en mi opinión, es el único documento consensuado. Pero los demás documentos de gestión, que además corresponden al gobierno local y regional, nada. El plan de desarrollo concertado, local o regional, es un plan que pertenece al territorio, a todas las instituciones del territorio, pero se asume como que es o del gobierno regional o del gobierno local. Y eso no funciona así. No es esa la manera de hacer.
Uno mira cuáles son los planes estratégicos, los planes operativos, que ya es más institucional, o de qué manera nos estamos alineando con por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Cuál es nuestra mirada al 2050 como ciudad o como región? Cero. Lo que hacemos es aprovechar oportunidades, bueno, lo que hacen las autoridades es aprovechar las oportunidades que existen y cualquier cosa vale la pena. Por eso te decía al inicio, todo está, siempre vamos a ir para arriba. El problema es que estamos corriendo a 5 kilómetros por hora cuando la media te dice que ya están corriendo a 30, 40 kilómetros por hora. Has tocado un tema importante, ¿no? De enfocarse en las ODS. Y creo que la única gestión que por lo menos se aproximó un poquito, pero que tiene una desaprobación tremenda, fue la que dejó Yuri Gutiérrez, ¿no? Que hablaba un poquito ya de ODS, porque ninguna gestión pública habla enfocado, digamos, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hoy menos. Entonces, ¿cuánto, digamos, de responsabilidad hay en la autoridad de no generar ese tipo de escenarios favorables enfocados en esos puntos, ¿no? Hay una gran responsabilidad porque son las autoridades quienes representan y lideran estos procesos. Las autoridades políticas, el gobernador, el alcalde. Ellos son los que deberán liderar y tener peso sobre estas situaciones. Y no existe, no la hay. O sea, los ODS son de ahorita, digamos, 5 años, 10 años, cuanto mucho, no me acuerdo exactamente cuánto, pero antes estaban los objetivos del milenio. O sea, y cuando uno mira los indicadores, que es lo que al final, a mí me interesan más los indicadores, porque es lo que al final te refleja si todo lo que has hablado ha sucedido o no. Entonces, y en los indicadores estamos realmente bajos. Ayacucho, por ejemplo, es una de las regiones que tiene un problema severo de seguridad alimentaria por la producción de alimentos. Qué raro, o qué vergüenza, más bien, que seamos una región en una situación crítica respecto a la seguridad alimentaria, cuando la mayor cantidad de tierras disponibles en esta región es para uso agrario. Pero la mayor cantidad de personas son agricultores. Pero hay como una suerte de trampa también, ¿no? Así, tenemos ese escenario, la postura que tú nos das, pero por otro lado nos embanderamos que estamos exportando palta en cantidades, somos productores de quinoa orgánica de la mejor, tenemos marcas reconocidas que están saliendo al mercado, que están destacando en esos rubros, pero ahí no hay mucha mano, digamos, del sector público, la institución pública, ¿no? Que involucra autoridades, sino es más una iniciativa privada, es una iniciativa que nace con asesoría externa, que busca cambiar un poco eso. ¿Por qué crees que ahí no se enfoca la autoridad? Porque eso reafirma lo que te estaba comentando, el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en el país tiene que ver desde la producción hasta el consumo. Nosotros tenemos 3 maneras de acceder a los alimentos. Porque podemos comprar, porque lo producimos o porque hay una asistencia, ¿no? El tipo MIDIS, por ejemplo. Entonces tenemos esas tres maneras. Lo que tú comentas, ¿no? El tema de las papas nativas, la palta, la quinoa, como tú mismo dices, es para exportación, no es para consumo. ¿Qué tipo de palta consumimos en el Perú? En Ayacucho, en Huanta, ¿no? O sea, es palta de segunda, de tercera, a un precio injusto para el espacio donde estamos produciendo, para el tipo de economía que tenemos nosotros. O sea, no garantizamos nuestra propia seguridad alimentaria. La quinoa, literalmente, no la consumimos. ¿Se produce aquí, como en Huancayo la alcachofa, o como al norte de los espárragos? ¿Se consume? No. Todo es exportación. Nuestra seguridad alimentaria está siendo perjudicada en ese sentido, ¿no? Entonces creo que, y las autoridades locales lo que hacen es montarse sobre esas iniciativas privadas, positivas que existen, ¿no? Y hacer las suyas. Hacer las suyas de manera publicitaria, pero en los hechos brindamos asistencia técnica, brindamos capacitación, estamos generando la cultura del agua. O sea, tú miras toda esa cadena y si existe es porque son agentes externos que están interviniendo, digamos, en lo que corresponda a agrorural, agroideas, ¿no? Agricultura, por ese ejemplo, ¿no? O MIDIS, ¿no? O sea, pero la municipalidad responsable de todos estos temas aquí en la región, ¿qué hace? El gobierno regional. Miremos sus presupuestos. ¿Cuánto del presupuesto del gobierno local o del gobierno regional está destinado a temas agrarios, a temas rurales? Es ínfimo. Y de ese porcentaje, ¿cuánto realmente se gasta? Peor aún. Ahora que mencionas ese tema del tema presupuestal para zona rural y urbana, ahí hay un aspecto importante que todavía nadie lo ha entendido, ¿no? Que es gestionar el territorio y no solamente gestionar una institución, porque hoy lo que hemos percibido durante muchos años es gestionar una institución donde yo resalte, donde mi nombre no salga primero, donde me mencionen como
miembro o como titular de la institución siempre, pero no más allá enfocado en el tema territorial. ¿Por qué no hay ese enfoque? ¿No son políticos? ¿No son lo suficientemente técnicos? ¿O qué está pasando? ¿No? Se preguntarían. O sea, yo creo que ahí es un problema de carencia de entendimiento de lo que es un enfoque territorial. Como autoridad local o como cualquier otra institución, trabajo sobre un territorio. Y ese territorio está compuesto por la naturaleza, por todos los agentes naturales que existen, pero también por el hombre. La intervención del hombre, como por ejemplo centros poblados, como industria, como transporte, son una suerte de capas que se van montando unas sobre otras y que te permiten saber cómo es el territorio y quién lo gestiona. Mirar cualquiera de estas variables implica la concurrencia de múltiples actores. El problema, por ejemplo, el de transporte, de las discotecas, de seguridad ciudadana, no solamente lo debe resolver la municipalidad, lo puede liderar, pero hay una necesidad ahí que intervenga los colegios, ¿no? O sea, el sector educación, el sector salud, la Policía Nacional. Lo que pasa es que, como tú bien dices, se miran de manera institucional y por lo tanto no se miran sobre un territorio. Esto no es nada extraño. He tenido la oportunidad de conocer casos como por ejemplo el de San Martín, el de Lamas, que son distritos tan pequeños, rurales, en el caso de Lamas, donde las autoridades locales anteriores han tenido una mirada, un enfoque territorial. Un territorio donde no ponen al alumno como centro de operaciones o como objeto de estudio, como objeto de intervención, sino al niño. Y cuando pones, por ejemplo, al niño como centro, viene el de educación y dice, ya, yo también trabajo con ellos porque trabajo con niños que estudian. Viene el de salud, dice, yo también trabajo con niños que tienen que estar nutridos o que tienen que estar bien de salud o sanar, lo que fuera. Viene seguridad ciudadana, vendrá Produce, Ministerio de Trabajo, el que fuera, interviene sobre un objeto común o sobre un objetivo común, que es el niño. Aquí no. Ese es el problema que tenemos. Cuando no tenemos claro cuál es nuestro objetivo común, no podemos trabajar. Y a eso sumar la carencia de saber qué es un enfoque territorial, ya pues, o sea, los resultados saltan a la vista. Vamos a un tema de la inseguridad, y esta inseguridad lo consideran aquí en Huamanga todas las autoridades políticas, y también en algún momento lo hemos entendido los periodistas a la presencia de los centros nocturnos, ¿no? Básicamente. Y ahí hay una actuación, digamos, cuestionable a veces de las autoridades, ¿no? Porque lo único que se enfoca es en querer cerrar los locales, pero no generar, digamos, escenarios donde estos podrían existir, con control, con una vigilancia por parte de ellos y de parte también de los propietarios, porque de todas maneras son propietarios o empresarios los que invierten en este tipo de rubros de negocios, ¿no? ¿Qué se debería hacer ahí, plantear? Porque en algún momento deslizamos la posibilidad, digamos, de una correcta zonificación económica en Ayacucho, que no existe en ningún tipo, ¿no? Porque nuestro centro histórico hoy está tuburizado con las dos principales calles peatonales donde venden zapatillas, celulares, lencería y una que otra cafetería tradicional, pero más allá no hemos cambiado en nada para ser, digamos, un centro histórico acorde a lo que se dice y lo que no es, ¿no? Uh-huh. Ahí hay muchas cosas que hay que trabajar. O sea, primero tener un plan de desarrollo urbano bien concertado, ¿no? Y bien planificado. ¿Hacia dónde va a crecer la ciudad? ¿Cómo se divide esta ciudad? Por un lado es eso. Pero por otro lado también cómo intervenimos sobre este tema de actuaciones, por ejemplo, de las discotecas. No solo es cerrarlo, es como que tuvieras una tetera y tapas el único punto de desfogue que existe. O sea, por algún lado, si esa tetera no revienta, va a buscar un punto de desfogue. Entonces, lo que la autoridad local tiene que hacer es justamente buscar esos nuevos escenarios de desfogue. Es decir, no solamente pensar en dónde ubico a las discotecas, sino crear otros escenarios para que los jóvenes, un viernes por la noche, un sábado por la noche, tengan espacios alternativos a la bebida, al alcohol y al baile. Y existen, hoy en día los he visto aquí en Huamanga, ¿no? Existen, pero que no son apoyados por los gobiernos locales, por la autoridad local. O sea, ¿cuántos de los parques que tenemos hoy en día, sin permiso de la autoridad municipal, están siendo utilizados, por ejemplo, por chicos que están realizando danzas, actuaciones, teatro? Gente que hoy en día hace música. O sea, ¿cuántos de ellos? O sea, ellos están trabajando por voluntad, se organizan, mal que bien lo hacen. Esto, lo único que hace la municipalidad, la gestión anterior o esta, es enorgullecerse de lo que los otros están haciendo por iniciativa propia. Pero ¿cuánto de eso ellos lo organizan? Nada. Entonces, ver la discoteca es ver también los parques. Ver la discoteca es ver también las avenidas. Ver la discoteca también es ver cómo es el transporte en la ciudad. Porque nada está aislado.
La discoteca te genera turización. La discoteca te genera delincuencia. Estas discotecas mal dispuestas, o sea, porque también no les dices a dónde van a ir. ¿Cómo dispones ese espacio? Es un conjunto de cosas que uno tiene que ir pensando. No podemos pensar solo las discotecas por las discotecas. No tenemos parques infantiles en Ayacucho donde los niños, las familias puedan divertirse, ¿no? Todos están destartalados, están los juegos en desuso. ¿Por qué nunca se trabaja, digamos, pensando en los niños? Ahí, hace el 2018, tuve la oportunidad, el apoyo de una profesora de un colegio para que los niños dibujen cuál era la ciudad que ellos querían. Y en ese momento me acuerdo que estaba en una discusión muy, muy graciosa el tema de que un supermercado llegue aquí. Porque el argumento que yo escuchaba, que yo leía en las redes, es que los padres decían, es un lugar para ir con nuestros hijos, de esparcimiento para nuestros hijos. Mira, no estoy ni a favor ni en contra del tema. O sea, yo lo que creo es que cualquier cosa puede existir en la ciudad, pero si está debidamente ordenado. Eso es todo, ¿no? Desde un prostíbulo hasta una fábrica. Debidamente ordenado tienen que estar, porque si no, por algún lugar se van a instalar, y eso es lo que están haciendo. Claro, porque hoy existen, digamos, quejas en varios distritos por la presencia, digamos, de una fábrica productora agroindustrial de que produce quinoa, cereales diversos, ¿no? Y que contamina a la casa que está a la espalda. O sea, me sucede a mí. Por el seguro hay queja. Hay queja en Andrés Avelino Cáceres. Y así en varios lugares, ¿no? Donde la gente se queja de la presencia de pequeñas industrias, ¿ya? Que son, ¿no? Tengo una vecina que fabrica no sé qué cosas y hace ruido en su casa. Me ha rajado la pared. Me va a quejar ahora. Entonces, o sea, sucede. La autoridad local, o sea, tú vas, te quejas, presentas tu denuncia, se zurra en eso, ¿no? Entonces, o sea, tienes ese tipo de problemas. Entonces, a lo que quería llegar es que hay que diseñar la ciudad pensando en los que habitan aquí, no en los que vienen. Tú te vas como dice, a Huancayo, te vas a Moquegua. Moquegua no está esperándote a ti y decir, yo voy a diseñar, ¿no?, mi ciudad para que vengan personas de Ayacucho. No. Estas ciudades se diseñan para sí mismas, como esta. Debería hacer eso. Entonces, cualquier sujeto, ciudadano que venga de afuera, automáticamente se acomoda a lo que existe. Entonces, esta ciudad en particular, lo digo así categóricamente, no está diseñada para los que viven aquí. Se pone ¿Pero mucho, sí para los de afuera o tampoco? Se pretende, pero mira, yo te digo, se pone mucho énfasis en el centro histórico de Ayacucho. El centro histórico de Ayacucho está gentrificado. Tú te echas a ver cuántas personas habitan ahí, prácticamente es nula la cantidad de habitantes. Como tú mismo decías, son comercios, instituciones, centros culturales, lo que fuera. ¿Cuántas familias viven en el centro histórico? Son poquísimas. ¿Cuántas de estas familias tienen cocheras con vehículos? Muchísimo menos. ¿Y tanto ojo le estamos poniendo eso para decir que es una ciudad para todos? No, o sea, hay que mirar Capillapata, Pucacruz, porque es donde la gente vive, habita en el día a día, y es donde las necesidades están presentes. Entonces, no miramos eso, no miramos esa ciudad de los niños. Mirar ciudad de los niños, una ciudad para los niños implica bajarse la estatura a 1,40 m, a 1,30 m, porque es, digamos, el promedio de los niños, ¿no? Una edad así, ese es el tamaño de los niños. Mira la ciudad si realmente tú lo puedes disfrutar. Entonces, y en este dibujo que te mostraba, que te comentaba que hicimos en el 2018 en ese ensayo, los niños demandaban parques. Solo una niña puso en el dibujo el tema de un centro comercial. Solo una niña de un universo de 100, si no me equivoco. Pero la mayoría era parques y familia. Y lo que no le gustaba, porque también dibujaron lo que no le gustaba de su ciudad, eran las calles, los semáforos, ¿no? Y los parques, pero parques coloreados de tonos grises. Y te hablo de niños de segundo, tercero de primaria. Y es curioso eso, ¿no? Porque si tú ves, digamos, a niños caminando y les ves la curiosidad que ellos tienen, puedes observar que se preocupan por el semáforo, ¿no? Porque ellos desde el carro te dicen, está en rojo, pero no cambia, está mal logrado ese semáforo, ¿no? O sea, de forma curiosa. En los micros igual. Aquí falta mucho, digamos, que el alcalde sea realmente ese mejor vecino, el mejor vecino, que se recorra la ciudad, porque acá asumes el cargo y te olvidas que existe mercado, te olvidas que existe, digamos, colegios, salvo que tengan una invitación, pero nos olvidamos absolutamente de todo y solo pensamos en gestionar plata para generar obras, ¿no? Y asumimos que lo que estamos haciendo es lo correcto. No. Y la mejor manera de evaluar eso es a través del valor público. ¿Qué te dice el valor público? Que al final de tu actuación
Tú ves al ciudadano si está contento o no con lo que tú haces. Y ese es un cambio de enfoque que tenemos. Estamos muy enfocados, o estamos bajo este esquema de la administración pública. Es un modelo weberiano. ¿Qué te dice el modelo de la administración pública? ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir para cumplir con tu trabajo, con tus metas? Pero hoy en día estamos en el marco de la nueva gestión pública. Y la gestión pública no te mira metas, te mira objetivos, te mira resultados. Y esos resultados, el valor público. ¿Cuál es ese cambio de chip? Cuando yo soy un funcionario, y lo he visto en Electrocentro hace unos 2 días atrás, cuando yo estoy bajo el enfoque de administración pública, me interesa cumplir con mis metas. 200 capacitaciones, 300 personas atendidas, pero no me interesa si está bien o no, si esa persona capacitada sabe o no lo que le he querido enseñar, aprendió, lo implementó. No. Yo estoy mirando metas, que es lo que me mide, digamos, de alguna manera, mi plan operativo. Cuando miro gestión pública, miro si esto de aquí está cumpliendo con los objetivos que me planteo y si la gente realmente lo necesita, lo quiere y lo valora. Entonces tú puedes poner una buena ciclovía, pero he hecho un mal diseño, como ha sucedido. Esa ciclovía, que es necesaria para esta ciudad, ¿no?, ha cumplido con su meta, pero no con el objetivo, no con el resultado y menos con el valor público, porque la gente se queja de la ciclovía. Entonces hay algo que está mal, porque el alcalde miró hasta su meta y no mira si eso va a generar valor público o no. Y es algo que nosotros debemos ver. Y eso genera, y ahí voy a enganchar otro tema, genera otros factores de interés político, sobre pretexto de interés nacional, que es, ya que mi autoridad no funciona, ya que mi autoridad no repara los servicios que yo requiero, ya que la autoridad no me atiende, y sobre todo en zonas rurales, lo que hacen es decir, me organizo, cumplo con los requisitos de la PCM y me apoyo en mis congresistas de turno, y entonces, ¿qué quiero? Crear mi propio distrito, en la intención de que yo mismo ya voy a gestionar este tema. Ya que la autoridad local, provincial, distrital actual no me está dando esas cosas, es yo mismo. Y ahorita en el Perú, del 2016 al 2022, se han creado 109 distritos, leyes para crear 109 distritos a nivel nacional y 4 provincias. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la mayoría de ellos se han creado entre el 2019, 20, 21 y 22. O sea, y de estos 109 distritos, si mal no recuerdo, 8. La mayor 8 cantidad de ellos son como 30 o 40, porque tengo esas cifras en leyes, están en Ayacucho. O sea, sí, hay la ley para que se cree, no es que se hayan creado, claro. O sea, la ley. Pero eso va a generar a futuro grandes problemas. De hecho, la experiencia hacia atrás nos dice, yo estoy siguiendo los distritos que se han creado desde el 2010, que se han creado, más allá de la ley, ya están operando. En la ejecución presupuestal, pésima. Salvo alguno que otro distrito metropolitano, y esto es, digamos, Andrés Paulino Cáceres. Que podría ser el ejemplo, digamos, de que sí hay algo que se está haciendo. Es urbano. La mayor cantidad de esos distritos son rurales. Estamos hablando de Uchurajay, por ejemplo, si medimos Uchurajay, por ejemplo. ¿no? Otro, ¿no?, sería Chaca, ¿no? Tienes eso, que deberían dejar de ser distritos en este momento, varios de ellos, sobre todo los que están en Lucana, al sur de Ayacucho, los he visto. ¿Cuánto necesitas? 3.800 personas, ni siquiera votantes, 3.800 personas para constituir un distrito en la sierra. 3.800. Y otro requisito que te piden es la tendencia de una tasa de crecimiento poblacional. Tengo ahorita registrados distritos en Ayacucho que no logran ni siquiera 500 habitantes. Perdón, ni a 1.000 habitantes. Están entre 500 y 1.000. Distritos creados recientemente. ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuáles son los resultados de estos años de gestión desde el 2010 en adelante? O sea, realmente son bien magros. En el sur, Parinacochas, Paucar de Sarazara, no están marcados por el tema de la anemia y desnutrición. Hay distritos donde hay bastante presencia minera, por ejemplo, que reciben recursos del canon muy altos, pero donde los indicadores de anemia y desnutrición son bastante altos, son menores de 3 años, ¿no? Por ejemplo, y ahí no hay solución a los problemas. Y lo que encuentras y lo otro, antes que hacemos eso, déjame cerrar la idea. Y estos son distritos del sur que ya prácticamente son aislados, digamos, de Ayacucho como capital que considera Huamanga, ¿no? Porque ellos más tiran para Arequipa, más tiran para Ica, ya no se involucran mucho con la problemática de acá, pero sí eligen a las autoridades de acá, ¿no? En efecto, y lo que está haciendo ahí con estos nuevos distritos, en un marco de despoblamiento rural global, estamos creando este tipo de distritos. ¿Quiénes lo promueven? Los congresistas. Y hay un término que ellos utilizan que se llama interés nacional.
El término de interés nacional en nuestra legislación peruana no tiene ninguna definición. Es un concepto, es un título ahí que es un cascarón. Un cliché, es decir. Entonces, hay una necesidad real, la hay, que no se está atendiendo en estos pueblos. Uchurajay, Chacas, por ejemplo, ¿no? O aquí mismo, el caso de que quiere ser distrito Mollepata, ya la ley está. O el caso de este que está entrando Rancha. O sea, las leyes están ahí, pero tú los ves, o sea, van a tener millones, 5, 6 millones, que para uno suena mucho, pero para un distrito es nada, con capacidad de recursos humanos deficiente. Estos no van a resolver sus problemas. ¿Y por qué? Porque ahí, sobre el interés real, sobre la necesidad real de una población, hay un interés político de parte de los congresistas de turno. Y entonces, revisando esta cifra, y para apresurar ese dato, mira, revisa estas cifras, la mayor cantidad de leyes que se han promulgado han sido durante cuando la premier fue, por ejemplo, la señora Mirta Vázquez, se ha creado un montón de leyes. Ahí están, creo que tengo como 30, 40 distritos creados en esa gestión congresal. Y la otra, que con solo 2 leyes ha sacado casi 70 distritos, es la señora Alba, en la siguiente gestión. Con 2 leyes, porque en cada ley creo que tengo 30, 35 distritos creados de un porrazo. Entonces, esos son los intereses políticos que se aprovechan de la necesidad real de una población. Pero eso entonces nos estaría generando un caos para recuperar la institucionalidad que tanto se habla, ¿no? Porque finalmente se llenan la boca y dicen vamos a recuperar la institucionalidad, pero creamos más instituciones débiles, frágiles, sin presupuesto, sin visión, ¿no? Para poder construir desarrollo, que es lo que le hace falta al país, ¿no? Básicamente. Sí, por eso se están aprovechando de un cargo y de la necesidad de una población. Esto en el tiempo, esto decírselo ahorita a Rancha, decírselo ahorita, en este momento, a Mollepata, es una herejía. Persona no grata. Es una herejía. Y de repente nos declaran persona no grata, ¿no? Bueno, honor. Entonces, mira, pero en el tiempo, veamos, o sea, aun cuando tienen canon, tienes los distritos en el BRAE que tampoco dan resultados positivos. Entonces, el tema de la corrupción vuelve a ponerse en espacios, en microespacios, ¿no? Entonces vas a tener eso en el tiempo. Claro, y a la gente no le gusta porque le estás tocando el ego, le estás tocando el espacio que se han querido formar, pero el tiempo hace que ellos mismos tienen esos espacios despoblados que ya hay en el Perú, que ya hay en Ayacucho. O sea, si la idea era de 3.800, esta población tenía que crecer, en menos de 10 años esa población tiene menos de 1.000 habitantes. En algún momento cuando conversábamos, digamos, fuera de micrófonos sobre el tema del transporte, básicamente en Huamanga, me recordé de una anécdota que me decías, curiosamente me decías, aquí no van a funcionar los teleféricos que se plantearon en la gestión de Yuri Gutiérrez. Y me diste un ejemplo muy curioso donde decías, ¿no? Aquí habría que ver cuántas personas tienen un vehículo, cuántas personas viajan en ese vehículo y cuánto tiempo viajan y por dónde, ¿no? Porque al no tener, yo entiendo, un plan regulador o un plan correcto, estructurado para el tema de transportes, yo no puedo hacer ningún tipo de cambio o reforma a lo que ya existe, ¿no? Pero hoy sí se ha hecho. Entonces, si no tengo plan para el transporte, si no tengo plan para cambiar mercados, si no tengo un plan para, digamos, la seguridad ciudadana, no debería hacer nada, debería dejar mejor que todo siga su curso con normalidad. ¿O qué sugieres ahí? Yo sugeriría que haga un plan para empezar. Pero mira, es que no podemos trasladar un problema, es decir, esto no lo puedo resolver que es lo que Yuri Gutiérrez quería hacer, no. Ya que no lo puedo resolver sobre la superficie, lo voy a elevar, ¿no? Entonces, a ver cómo se resuelve ese problema a través de los teleféricos. Mala y pésima comparación cuando ven el caso de La Paz. Es otro formato, o sea, esa comparación es pésima. Pero además, en el 2011, será, no recuerdo bien, hice una investigación en Ayacucho para cuando hacía la especialización en ordenamiento territorial y me interesé por ese tema del transporte urbano. Y caigo en cuenta en que en Ayacucho no necesitas ni 20 ni 30 líneas de transporte. Con 7 más que suficiente. Ahora, ¿pero cómo? Claro, porque tienes la línea, por poner cualquier número, ¿no? La línea 1A, 1B, 1C, que te permite recoger justamente esas pequeñas diferencias que existen sobre 4 o 5 líneas de transporte. O sea, por ejemplo, hay unos que vienen, que van hasta el Seguro, otros que van hasta Santa Elena, otros que van 2 cuadras más allá. O sea, eso hace que cambie la ruta, ¿no? O sea, entonces tú dices que acá hay 5
Que van a un solo lugar. Que van a un solo lugar, que todas se van a transportar por la avenida Cusco, ¿no? Una que otra por Arenales, todas siguen Ramón Castilla, o sea, siguen un mismo curso y generan conflictos entre ellos. O sea, en ese momento yo entrevisté, y es lo que también debería hacer al momento de hacer un plan, la autoridad local, debería hacer que se entreviste a las personas que usan el servicio o que trabajan en ese servicio. Y yo ahí descubría que el que venía por Arenales, no me acuerdo qué línea en este momento, tenía un conflicto con el que venía, por ejemplo, del Penal. ¿Por qué? Porque en el cementerio tenían, o sea, saben dónde está la carnecita de los pasajeros y es ahí donde empiezan a conflictuar. Pero eso hay que ordenar. Pero para ordenar no es lo que a veces me da la impresión que ya esta gestión hace, ¿no? Va a rajatabla a querer cambiar las cosas. No, es conversar con ellos, pero antes también tener todo un marco regulador. Unas ordenanzas, porque luego pasa lo que pasó con el centro histórico. Prohíbes el ingreso a la plaza, que a mí me pareció positivo, pero te olvidas de un marco regulador, un marco normativo y hay una queja, no me acuerdo de qué ciudadano, ante el Ministerio Público, si no me equivoco, ¿no? Y ya es el juez que decide y dice, bueno, a esa plaza entran todos los carros. ¿Y cómo no? Pues si antes el gobierno, la autoridad local no ha previsto esos escenarios. Y prever también es planificar, ¿no? Ahora que mencionas eso, hay esta propuesta de declarar intangible el centro histórico solo durante la Semana Santa, los próximos días, o sea, si podrías beber, si quieres, ¿no? Y eso es un poco curioso, ¿no? O sea, yo propongo algo por días o temporal, pero no propongo algo que sea permanente, ¿no? Porque muchas cosas ocurren en la Plaza Mayor que atentan contra el propio patrimonio, pero eso no se percibe, ¿no? Y hablando un poco del eslogan de esta gestión que es identidad, ¿consideras que es oportuno, digamos, que se declare intangible por una semana la Plaza Mayor o qué debería funcionar ahí? ¿O simplemente es algo que se le salió en un chispazo al alcalde y ya luego lo van a trasladar, dice, a Consejo Municipal para que se apruebe? Mira, yo no sé cómo uno a través de un chispazo puede hacer una suerte de ensayo-error. Porque puede ser un chispazo que te salga bien o mal en una semana y sobre eso trasladarlo además a un consejo. Esto es un absurdo. Para declarar la intangibilidad, aunque sea solo por Semana Santa, creo que el alcalde y la gente que colabora alrededor de él debería prever, no solamente decir, voy a declarar intangible a ver qué pasa. No, tengo que ver los escenarios posibles de lo que podría suceder y sobre eso cómo voy ajustando para planificar mejor. No hay nada de eso. Es lo que tú dices, ¿no? Un chispazo y si liga, si sale bien, ya lo elevamos a nivel de consejo. O sea, perdón, esto es y además lo pueden aprobar. Y cuando salga mal, y ahí es el problema, es que se destinan recursos para hacer algo. Cuando uno toma una decisión política, una decisión de gestión, no es cualquier decisión, o no debiera ser cualquier decisión, porque cuando uno toma esa decisión, se destinan recursos económicos, que es presupuesto, humanos, ¿no? Porque hay personas que tienen que estar garantizando que eso suceda. Y si no sucede, lo que hace la autoridad local fácilmente es volver a tomar otra decisión política. Y ahí lo que haces es que has desperdiciado todo ese dinero, has desperdiciado ese recurso humano. Una decisión en gestión no es cualquier actuación como la que venimos viendo hoy en día. Entonces, creo que eso debería ser una llamada de atención para las autoridades locales, ¿no? Y ahora, esta intención en algún momento se puso en práctica sin nombre, ¿no? Porque, digamos, ahora quieren ponerse nombre, ¿no? O sea, intangibilidad del centro histórico, porque ya la gestión, si mal no me equivoco, de Aedo, ¿no? En algún momento cerró la Plaza Mayor con rejas, con fierros, para que solamente ingrese gente, digamos, sin mochilas, sin pañoletas, sin polo rojo a la plaza, ¿no? Pero se salió de control también eso, ¿no? Entonces, hay cosas que no funcionan. ¿Tú crees que se va a controlar esta Semana Santa, el Sábado de Gloria, básicamente, el ingreso de jóvenes, visitantes, eufóricos, bailarines, gozantes, ahí, a la Plaza Mayor? ¿O crees que se va a salir de control nuevamente este año? Creo que la respuesta iría más de eso. O sea, puede que sí, puede que no. El asunto es, si esa zona intangible nadie ingresa, ¿se resolvió el problema? ¿Se resolvió el problema del consumo excesivo de alcohol? ¿Se va a resolver el problema de destrozar la ciudad? No, se va a trasladar a otros espacios. Entonces, una autoridad local debe mirar esos escenarios. Yo declaro intangible este centro histórico. ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿A dónde esta gente se va a trasladar? Si se traslada a ciertos lugares y está bien,
pues acondiciono, garantizo que ese lugar, ¿no?, resulte para eventos futuros. Eso no hay, no está en la cabeza ni del alcalde, ni de quienes lo asesoran, ni quienes están ahí en las gerencias. No miran esos escenarios alternativos. Es como tú dices, yo cierro ese lugar donde venden droga, por lo tanto, ¿el consumo de droga desapareció? No, se muda. Lo que hay que hacer es anticipar esos otros escenarios. Entonces, yo declaro intangible esta zona. Si van a hacer destrozos, digamos, en San Juan o en la Alameda, y quiero que no sea así, ok, amplío esa intangibilidad o genero espacios, ¿no?, que hagan que esas personas se desplacen a otros lugares. Y mientras más se disipen, el problema se mantiene, pero se relaja, va a bajar la intensidad. Ahora, la Alameda no creo que lo ocupen, ¿no? Porque está en remodelación, en recuperación y está todo en zona de obra, ¿no? O que causen un caos. Es decir, me voy a otra zona porque la población se va a mover a algún lugar y me voy a otra zona, genero un caos de tráfico, genero violencia, genero inseguridad, voy a ensuciar la ciudad. O sea, lo único que haces es garantizas que la plaza central esté limpia, pero lo demás se va a seguir ensuciando. Es más, se va a relajar ese tema, ¿no? O sea, son cosas que uno debería estar anticipando como... Y otra cosita más ahí en el tema de planificación, no debemos necesariamente acatar lo que los sectores dicen. Porque y ha sucedido en Ayacucho en el caso de Produce, si no me equivoco. Hay que crear mercados temporales en el marco del COVID. Y yo tengo esos videos, porque los han publicado, me parece muy interesante, donde el representante de Produce, si no me equivoco, dice, ese problema que va a generar esto, ya después lo resuelven ustedes. Claro, pues, porque al sector le interesaba crear mercados. Al alcalde del momento le interesaba poner mercados donde sea. Y ha generado conflicto con los vecinos. ¿Cuántos de esos mercados hoy en día se han mantenido? Cero. No ha podido tener sostenibilidad. Cero. Lo que ha hecho es más bien crear una suerte de mercado alterno, informal, al costado de Leoncio Prado. Porque digo, la gente se va a mover a algún lado. O sea, los intereses se mueven, ¿no? Entonces, lo mismo con el tema de transportes y los teleféricos. Al sector correspondiente no le interesa, en mi opinión, no le interesa si eso va a estar bien o mal. Lo que le interesa es tener 9, 10 teleféricos en el Perú, en el marco de lo que ellos tienen como objetivo, como meta. Entonces, va el alcalde de turno, en este caso Yuri Gutiérrez, y dice, yo quiero en mi ciudad un teleférico. Entonces, el ministerio, el sector correspondiente tiene una mirada plana del tema y dice, sí, aquí lo ponemos y ya está. Que es lo que ahorita también quieren hacer con otros sectores, también con otros temas, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso es importante una planificación local, territorial, porque yo ahí sí tengo capacidad de negociar con el sector y decirle, ok, yo quiero un teleférico, pero bajo estas condiciones. Esa es la ruta que requiere. Yo quiero un servicio de transporte ecológico y estas son las rutas que ya hemos establecido, que ya lo hemos diseñado de parte, desde lo territorial. Pero viene una autoridad sectorial nacional, tiene una mirada plana del tema y dice, bueno, acá veo en el mapa, ¿no? Instalamos esto sí y ya está. Y genera más caos. ¿Y crees que se concrete eso del teleférico, que esta gestión lo vuelve a impulsar o crees que lo van a dejar ahí encarpetado? Como muchas otras propuestas que surgieron en algún momento, ¿no? Caso este puente bicentenario que se entendió instalar entre Conchopata y el Óvalo para dinamizar el tema del tráfico vehicular, pero que ya le ganó, para mí le ganó el tema de esta carretera alterna Rumichaca, San José, Rumichaca, que ya te permite, digamos, acelerar tu pase, ¿no?, hacia Muyurín, hacia Huanta, claro, que es más ágil, ¿no? Es que te das cuenta, ahí es importante ver esos flujos, ¿no? O sea, para mí construir ese puente, y no es que yo esté en contra de la modernidad, sino creo que una modernidad no tiene por qué trastocarte la armonía de una ciudad. Entonces, no es instalar cemento por instalar. Este puente Conchopata, para mí uno de los principales problemas era la afluencia. ¿Cuántas personas salen de esta zona de Conchopata y toda el área de influencia que pueda tener hacia el centro de la ciudad? ¿Y cuántas retornan? Entonces tenías más demanda de un lado que del otro. Entonces construir tremenda infraestructura, que además te malograba el Skyliner, por lo que he visto en las propuestas de arquitectura, pucha, o sea, en verdad no... Tiene más valor eso otro que está al costado, ¿no? Porque ya lo que te permite es saber que toda la gente que vive al sur se puede integrar de manera directa, sin pasar por el centro, sin por Magdalena, directamente se va al Brae, a Huanta, Huancayo, lo que fuera, ¿no? O sea, es más rápido. Te resume, yo vivo, por ejemplo, por el seguro. No sabes, me alivia más de 1 hora de viaje, ¿no? Ya sin contar la situación caótica que está en Ramón carretera. Castilla, Pizarro, y, ¿no? O si vas a venir, o si retornas tienes que cruzar 3 máscaras y todo eso. O sea, resumo todo eso, te das cuenta. Entonces, y el área de influencia de esa carretera no solamente es esa zona sur, sino inclusive si yo viviese en Puente Nuevo, me es más fácil entrar por ese lugar y bajar pues por Ramón Castilla ese puente. O sea, busco esas alternativas, ¿no?
Son cosas que uno tiene que ir diseñando, ¿no? Y ahora que tocamos un poquito ese tema de la Semana Santa, mi curiosidad es, ¿no? Ahora, curiosamente, queremos recibir el mayor número de turistas en esta fiesta declarada Patrimonio Cultural de la Nación y todo el tema, pero les vas a cerrar, digamos, tu espacio principal, ¿no? El atractivo. El atractivo principal. Ahí hay una suerte de trampa, de un discurso escondido, cucufato, de no decir, ya no, porque se ha instaurado, queramos o no, en los últimos años, esa costumbre, ese mal hábito de beber en una plaza mayor, ¿no? Uh-huh. Lo han permitido las propias autoridades, que ahora repentinamente ya no queremos. Ese es el mayor atractivo en Semana Santa que tenemos, porque el tema religioso no lo estamos explotando mucho, desde mi punto de vista. ¿Crees que nos funcionará, digamos, esa suerte de tener dobles discursos en cuanto a ese aspecto? Es que yo creo que ahí es más de dobles, hay múltiples discursos. Tienes el interés de promocionar, por ejemplo, la Semana Santa desde el patronato Piquimachay, lo acabo de leer en un medio. Tienes el interés un poco extraño de la autoridad local. Tienes el interés, que no lo conozco, pero que seguro hay desde el gobierno regional. ¿Cuál es la función, la competencia en todo eso? ¿De qué manera lo articulas con la DIRCETUR, con la DDC de Ayacucho, la Dirección Desconcentrada de Cultura? ¿Cómo aquí entra la cadena de hoteles? ¿Cómo aquí entran los restaurantes? ¿Qué se está haciendo con ellos? Estamos a puertas, o sea, estamos en menos de una cuaresma para Semana Santa. O sea, ¿cuánto de eso está trabajando? No solamente para esta Semana Santa, sino para adelante, para los siguientes años. ¿Cómo hago esta promoción hoy en día? ¿Qué tipo de turistas quiero tener acá? O sea, lo que nosotros tenemos, y ya lo dijo una persona que lamentablemente ya no nos acompaña, que era un promotor turístico, decía, Ayacucho no recibe turistas. Carlos Altamirano. Recibe visitantes. O sea, ¿cuál es la diferencia en que los visitantes vienen y no aportan a la economía de Ayacucho? Vengo yo con mi familia en Semana Santa, pues ¿qué va a pasar? Tengo dónde estar, tengo dónde comer, tengo un auto propio para ir a pasear. ¿Cuánto le dejo a la economía ayacuchana? Casi cero. Casi cero. Y como ellos, muchos, y son los que llenan la Plaza de Armas, ¿no? Los amigos. Había una reunión hace un par de años atrás donde participó también el alcalde Yuri Gutiérrez, era virtual, sobre turismo, ¿no? en Latinoamérica. Y estaba el alcalde no sé si de Quito o de Cuenca. Y me llamaba mucho la atención la perspectiva que tenía este alcalde. Decía, nosotros ya no queremos cantidad, queremos calidad. Tenemos turistas, pero es que queremos ya turistas de cierto segmento. ¿Por qué? Porque esos turistas que hoy en día vienen gastan, por decir, $100 en 10 días. Y para tener $1.000.000 necesitamos N cantidad de turistas. Si nosotros elevamos el nivel de calidad de turistas que queremos, vamos a tener no un turista que gasta $100 en 10 días, sino un turista que gana $100 diarios. Y ahí está la diferencia. Claro, porque en una columna que escribió hace unos días el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, en Portal Ayacucho también decía, ¿no? ¿Cuánto quiere gastar alguien que visita Ayacucho? Sobre los 125 soles. Pero ¿cuánto gasta, digamos, en promedio alguien que se va a Cusco? Son 125, pero en dólares. O sea, hay una gran diferencia en la gente que viene a Ayacucho y la gente que se va o que quiere ir a otros lugares. Y un poco recordando a Carlos Altamirano, él hablaba un poco de la forma del turismo que podríamos buscar, ¿no? Él decía, hoy la gente busca más el turismo experimental, de experiencias, de vivir, ¿no? En el campo, de aventura, y casi eso no tenemos porque no estamos aprovechando los recursos turísticos que tenemos. Cuando él estaba en pie, pues Piquimachay, el acceso era totalmente pésimo, ¿no? Ahora está bacán, está chévere, ¿no? Con la gente que todos los días hay un montón de carros ahí en Piquimachay, lo que no había antes, ¿no? Quinoa se ha mejorado un poco con el tema de cerrar el ambiente y todo eso, pero nos falta potenciar y vender más recursos, porque aquí hay mucha gente que yo he visto que llega con mucha expectativa, llega a La Pampa y dice, ¿qué más hay? Yo he sido guía de turista, ¿no? Cuando te hablo del año 98 al 2000. Y de ahí yo recuerdo algo que para mí se mantiene. ¿Ha mejorado en algunos circuitos? Sí. Pero lo que no encuentro hasta ahora es una integración de todos esos atractivos. Si yo vengo a Ayacucho, o cualquier turista que como turista viene a Ayacucho, no se va a tomar 2-3 semanas para conocer todo. O sea, necesita algo que te permita avanzar, como es el caso de Cusco, Madre de Dios, o por ejemplo, al norte tienes la ruta de los museos. Tú vas avanzando una ruta y sabes que está, pues, Zipán, o sea, hay un conjunto de museos que tú vas, o sea, está estructurado eso, ¿no? Y estos museos además cambian cada cierto tiempo. El Museo Bruning, por ejemplo, cada cierto tiempo está cambiando su diseño hacia afuera, hacia adentro. Entonces, son cosas que uno debería advertir. Aquí tú vas, por ejemplo, yo me voy al Museo del INC.
Mira, estos años no he ido, pero estoy casi seguro que si voy, es el mismo diseño que tiene desde que yo lo conocí cuando estaba en el colegio. Que no ha Y cambiado. la ruta es 10 minutos, ¿no? Así Porque es. no hay quien te guíe, no hay quien Sí. te explique, no hay quien te oriente, no hay Exacto. nada de tecnología en ese museo, que es lo que hoy muchos Así museos es. tienen, ¿no? Es el museo. Entonces, si tú te vas al otro museo, por ejemplo, de Mariscal Cáceres, si no me equivoco, ¿has venido a Cáceres? O sea, ese museo sí cambia cada vez que voy, porque voy con bastante frecuencia. Cambia, pero para peor. Para alquilar. O sea, yo le he visto todos esos adoquines que habían en la parte de donde está la higuera van desapareciendo. Muchas de las exposiciones que hay van desapareciendo porque se van robando o porque se van deteriorando. Entonces, no hay una cámara de seguridad. O sea, en verdad, hasta he visto la ropa de los soldados que están ahí con un tendedero ahí en el patio, ¿no? Secando la ropa. Es un museo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pero no solo eso. ¿Cómo integramos, por ejemplo, el tema de las aguas turquesas? ¿Cómo integramos ahora que están queriendo promocionar Paras? ¿Cómo integramos con Quinoa, con Huanta? Huanta tiene otro tipo de turismo que ofrecer. Todavía están en ese proceso que no le quita nada a Ayacucho, a Huamanga. O sea, son dos cosas distintas. Allá para mí es un turismo más ecológico, ¿no? Exacto. Y aquí es más colonial. Histórico y colonial. Entonces, pero lo integramos. O sea, tú ponga acá a un turista y dile, oye, sin agotarlo, sin cansarlo, y que tiene 3, 4 días para estar en Ayacucho. ¿Cómo hacemos para integrar eso? ¿Cómo hacemos para que de aquí se vaya a Lucan, a Zapuquio, a ver todas las maravillas que tenemos allá? Cero. Porque nuestras carreteras están pésimas. Ni los puquianos te recomiendan y te dicen, no vengas, no, mejor no vengas, está horrible, no, vas a demorarte, vas a llegar. He tenido la oportunidad de estar en esta zona, en Sondor, viendo el vuelo de los cóndores, y estuvimos con algunas amistades ahí, que habían pasado por Chivay. Y me decían, lo bonito de Sondor, yo no he ido a Chivay, pero lo que les escuchaba decir es, mira, es que tú te paras en Chivay y al frente vas a mirar una pared, y ahí están los cóndores volando. Acá no, lo que ves al frente es un valle, son andenerías. Son andenerías además que están en uso. No son las andenerías de Cusco que son como una suerte de reliquias. Aquí se está sembrando, se está cultivando. O sea, son andenerías vivas, ¿no? ¿Cómo integramos eso? Habría que hacer una ruta, ¿no? Del sur, una ruta del centro y una ruta del norte en Ayacucho que permite integrar. Porque tenemos, por ejemplo, Vilcashuamán para enlazarlo con Sargua, para enlazarlo con Sucre, ¿no? Que hay espacios, ¿no? Y aquí también Paras, que ya podría ser una alternativa. Y hay una infinidad de recursos que no sabemos cómo explotarlo. Y articularlo. Entonces ahí lo que surgen son las iniciativas privadas, como no sé quiénes pues habrán descubierto el tema de Jorihuilca, ¿no? Es algo que no ha intervenido el gobierno local. Más bien ya cuando se te promociona tanto, recién se montan. O sea, el gobierno local debería hacer un mapa de atractivos turísticos en Ayacucho. Y ese mapa luego lo implementa y es cuando uno lo devuelve a esas iniciativas privadas, a esas asociaciones, a las empresas. ¿Por qué? Porque lo has ordenado. Cuando tú lo ordenas, creas ese circuito. Si no, pues acá yo conozco Jorihuilca, allá yo tengo para hacer, me olvidé el nombre de estos que se hacen, estos paseos en cuerda aquí, ¿no? En fin, o sea, un conjunto de iniciativas privadas. Y como son privadas y no hay una regulación, lo hacen a su modo, como quieran. Pero si el gobierno local o regional hace un mapa de atractivos turísticos y sobre ese mapa diseña una planificación, lo ordena, lo implementa, lo acondiciona, pues las iniciativas privadas se montan sobre eso más bien, porque ya es algo ordenado, ya es algo regulado. Entonces tienes todo ese atractivo que te permite poder clasificar al tipo de turista que quieres recibir. Y esto no es nada de otro mundo, o sea, tienes Cusco lo más cercano, están haciéndolo en Amazonas, es una ruta desde San Martín hasta Amazonas bien bonita, o sea, súper recomendable. Tienes Madre de Dios, que para un lado está la minería ilegal y al otro lado, cuando se han querido trasladar esa minería ilegal hacia el otro lado que va más bien hacia Ñapari, no se les permite, porque es su zona de reserva de biosfera. Y las organizaciones no gubernamentales enfocadas en temas ambientales están ahí. Ahora, un poco ya dejando el tema, digamos, más provincial, vamos un poquito a hablar del tema regional, ¿no? ¿Cómo estás percibiendo estos 2 meses y días de la gestión de Wilfredo Osconima Núñez, que ha retornado al gobierno bajo ese mismo cliché ahora de hechos y no palabras, ¿no? De ser una gestión con vocación de servicio anteriormente durante 8 años, ahora es una gestión de hechos y no palabras que curiosamente todos los días anuncian inicios de obra. Es una constante, la característica del tipo de gestión que él tiene de querer hacer full obra, fierro y cemento, básicamente, como siempre lo han cuestionado.
Claro, es que ahí el tema otra vez va con la planificación y una planificación con enfoque social. Es que no, en mi opinión, la autoridad regional no mira a la población y sus necesidades, sino mira los intereses. Y está o sea, aquí podría resumir por un lado el tema de roba pero hace obras, como una justificación de parte de la población. Y ahí, como algún analista comentaba, roba pero hace obras y da trabajo. Entonces cae en el aspecto individual de los ciudadanos, no en una necesidad colectiva. Pero de otro lado, creo, y me reafirmo cuando digo que no mira a los ciudadanos, porque en este conflicto, en esta situación crítica que hubo, más allá que estemos de acuerdo o no, había un discurso de la población respecto del golpe de Estado fallido que tuvo el señor Pedro Castillo, respecto de la encargatura ahora como nueva presidenta Dina Boluarte, respecto de los fallecidos que tenemos aquí en Ayacucho. O sea, siento, mi opinión, mi percepción es que se zurró en todo eso y aprovecha esa situación de crisis y va a conversar directamente con el Ejecutivo y le dice, bueno, yo apago esto en Ayacucho y a cambio necesito infraestructura. Y todos sabemos qué es lo que hay, cuáles son los intereses reales detrás de la infraestructura del fierro y cemento, ¿no? ¿Y crees tú que esa, digamos, posición que tomó el gobernador o que demuestra hoy, la tomó por sí solo como persona o, digamos, hay alguien que por ahí lo aconsejó, lo recomendó y le dijo, aprovecha, es tu momento, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos, como te digo, no tenemos gobernador propiamente ni alcalde, lo que tenemos son pequeños reinados. Y Oscorima no es una persona demócrata. O sea, esto se puede demostrar. No es una persona... es que tú miras la manera como o dice se concibe, ¿no? Es que tú miras... Hay procesos que uno tiene que ver en una democracia. La participación, por ejemplo. La participación social, la participación... Tener un equipo de respaldo sobre medidas democráticas. Aquí hay un autoritarismo que viene de la experiencia desde atrás, donde hay audios, hay discursos que él mismo tiene, la personificación, la individualización de la autoridad local, la autoridad regional en este caso. O sea, no estamos hablando del equipo de Oscorima, no estamos hablando ni siquiera de este logo que él utiliza, que es Guarillajta, si no me equivoco. Ahí no hay, es un cascarón, es una presentación Guarillajta. Detrás de eso no hay un equipo, hay una persona con los recursos para colocar gente afines a sus intereses, a su manera de ver. Eso no es democracia, ¿no? Pero ahora ya no existe Guarillajta, ¿no? Ahora está trabajando en un nuevo proyecto político, ¿no? Y mañana será otra cosa y luego otra cosa. Y eso no es algo solo de él, o sea, esa es una característica de los movimientos regionales que tenemos en Ayacucho en este caso. Se ha vinculado mucho, digamos, el tema de la corrupción con su figura, básicamente, ¿no? Aunque él quiere quitarse, digamos, esa mochila pesada, lo califica así, pero curiosamente ha retornado alguien muy cuestionado a un programa, ¿no? Como es el PRIDER, y desde donde hoy también se está tratando de poner a flote, ¿no? Algunos proyectos que son necesarios para la región, como son el tema de proyectos de riego, ¿no? Represas, canales, que nos hacen falta de cierta manera, pero que está al frente de alguien que no, en su momento no lo puso en marcha. ¿Esto ha sido muy desacertado? ¿Ha sido una metida de pata que ha tenido él? ¿O, digamos, en una convivencia normal es una naturalidad de las decisiones que él toma? Es lo que hace un rato te decía, hay un interés político sobre una necesidad real. Entonces aprovecho esa necesidad para meter los intereses políticos que tengo como autoridad regional en este caso. ¿Ha sido un error reactivar PRIDER? ¿Ha sido un error que Huacoto vuelva a liderar este espacio? Creo que no. Es algo que él busca. Entonces, error de él no ha sido un error quizá para la población, pero para él no. Y la población no va a opinar nada en contra en tanto en tanto cubra sus necesidades a pesar de la corrupción que lo caracteriza, a pesar de lo nefasto que han sido sus dos gestiones anteriores, a pesar de los resultados tangibles, objetivos, cuantitativos de esas dos gestiones anteriores. O sea, tú puedes decir, mira, ha hecho un montón de infraestructura, sí, pero vayamos a ver cuánto eso en tema de valor público. O sea, ¿cuánto realmente ha servido eso? Entonces, porque si fuera el caso, tendríamos que aplaudir a la anterior autoridad local también, o al anterior gobernador. Entonces, veamos ahora lo cuantitativo. ¿Con cuánto de desnutrición crónica recibe el señor Oscorima su primera gestión? ¿Cuánto lo mejora en sus 2 periodos de gobierno? ¿Cuánto es hoy en día?
¿Cuánto es el interés que tiene sobre esos temas? ¿Realmente tiene un interés en el tema rural o en el tema agrario? O sea, yo creería que no. Porque no estamos hablando hoy en día, por ejemplo, de capacitación, de asistencia técnica, de cadenas productivas, no estamos hablando de hubs, o sea, no estamos hablando de puntos de acopio, no estamos hablando de un conjunto de elementos que van más allá de infraestructura. Yo estoy trabajando ahora en el doctorado una hipótesis, estoy trabajando en mi línea de investigación que tiene que ver con lo que se denomina condiciones habilitantes. Y estas condiciones habilitantes, para resumirlo, tienen 4 o 5 campos. La primera, que tiene que ver con condiciones habilitantes, o sea, los elementos básicos que le deben servir a una persona productora, a una persona rural, para poder desarrollarse, para poder utilizar esa infraestructura. Tenemos servicios de salud, de educación, de internet como uso mismo, no lo tenemos. O sea, ¿cómo está en el mapa? Si tenemos eso, podemos ya hablar de otro tipo de servicios que requiere el agricultor, que más bien tiene que ver con instalación de capacidades, capacitaciones, asistencia técnica. Estamos hablando de, por ejemplo, o además de acceso a financiamiento. Eso no tenemos. Tenemos el tercer elemento, condiciones habilitantes, ya propiamente tiene que ver con el tema de la infraestructura, pero no es solamente infraestructura de riego. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando, bueno, a nivel nacional, que es esta investigación, tiene que ver con puertos, aeropuertos, carreteras, vías de comunicación, electrificación, el acceso a internet no ya como servicio, sino como todo este cableado que hay que hacer, ¿no? O sea, toda la infraestructura, porque el internet hoy en día es un derecho más, el acceso a internet. Y hay un cuarto elemento, que es el tema de la gestión. ¿Cómo gestiono, cómo regulo eso, cómo adelanto eso para que funcione y opere de manera constante, más allá de simplemente instalar no sé, pues una infraestructura hídrica por ahí, ¿no? ¿Y cómo nace, digamos, esa iniciativa de querer investigar esos aspectos, ¿no? ¿Has visto una realidad, digamos, similar para contextualizar al Perú? Y acá se podría dar en cuánto tiempo, digamos. Lograrlo al 100% es imposible en un periodo de gobierno, ni siquiera en 2, pero hay estas condiciones habilitantes, las que he estado trabajando en función a un 30% de acceso. ¿Cuánto tiempo requiere? ¿Cuán posible es? Requiere mucha voluntad política de entender y de convocar a las personas que conocen del tema, más allá de que estoy de acuerdo o no, de que si me parece o no. Lo he visto eso cuantitativamente, utilizo toda la data posible y bajarlo hasta un nivel lo menos posible que me refleje lo más que se pueda, y eso es a nivel distrital. Aquí, una de las cosas que también falta a nivel de gobierno regional es tener un centro, una suerte de un think tank, que en verdad ni siquiera debería ser el gobierno regional, sino debería ser la universidad quien tenga ese repositorio. O sea, un espacio donde tú puedas tener toda esa información en tiempo real, la data, ajena a los intereses políticos. Por eso digo que debiera ser la universidad a la cual haga esa prospección y diga, mira, en tal distrito falta esto. Donde la autoridad local o regional diga, voy a hacer una intervención, digamos, ¿no?, en temas de nutrición, en temas de educación, y que la data la reporte este centro, este think tank, que le permita poder decir, mira, en educación no solamente pensemos en la DRE, en la UGEL, no, para educación tenemos que empezar con MIDIS, con salud, el MINSA, la DIRESA, o sea, ¿cuáles son esas datas que necesitamos? Y otras que hay que crearlas. O sea, uno mira la escuela en el barrio, uno mira el tema de la educación en un territorio, hay un conjunto de componentes que a veces no se toman en cuenta. Entonces, esa información debería tener completa y constante todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Hace mucho tiempo nos falta un observatorio. ¿Lo debería manejar la FACEA, crees tú? Porque ahí tenemos economía, contabilidad, administración, o qué es si me el área especializada no. que debería manejar, ¿no? Porque en algún momento, cuando hablamos o pusimos en la agenda esto, dijimos, no, sería la FACEA con la Cámara de Comercio, tal vez por ahí, porque ellos tienen estadísticas, digamos, económicas, sí. Pero básicas, lo único, básicas, claro. ¿No? Y son básicas, ¿no? O sea, yo calculo, dicen, ¿no? O podría ser así, pero no hay, digamos, un documento que te sustente. Y además esa estadística se resume en Huamanga. Cuando tú miras las estadísticas regionales, sea de cualquier, del mismo INEI, así, jala todo, casi todo lo que es la provincia de Huamanga. Y lo demás desaparece. O se asume que está ahí, ¿no? No, en mi opinión, no lo debiera tener ninguna facultad. Lo debiera tener la universidad a través, quizás, de un centro de producción.
¿no? Porque necesitas de la mirada de ciencias sociales, de biología, de agronomía, de educación, de todas las facultades. Entonces, eso es importante. En algún momento se lo propusimos al actual rector, pero ya vamos 2 años que... ¡Ah, qué bonito! Y ahora que mencionas ese trabajo de estudio, la investigación, en algún momento creo que habías deslizado la posibilidad de otro título, digamos, para el trabajo que tenía que ver con las elecciones en Ayacucho, por qué elegimos mal, ¿no? Los ayacuchanos, o por qué repetimos, digamos, en elecciones. Eso tenía que ver un poco con esta pregunta, digamos, para ya ir cerrando. ¿Elegir a Oscorima es un error, digamos? ¿Consideras eso? ¿Fue precipitado por los ayacuchanos o qué cosa nos refleja, digamos, darle la oportunidad a alguien muy cuestionado en su momento para que siga siendo autoridad regional? Lo que pasa es que en general, hablando de Ayacucho, las estadísticas demuestran que, y los discursos electorales demuestran que nosotros somos personas que tenemos, habitantes, ciudadanos, que tenemos necesidades claramente identificadas, ¿no? Y que creemos que tenemos esa mirada no de una autoridad democrática, sino estamos muy ligados al autoritarismo, y esto es Latinoamérica. Al estar muy ligados al autoritarismo es la persona, no es el equipo, no es el partido, no es el movimiento, es la persona. Entonces en este caso fue Oscorima, ¿no? Por un lado tienes eso. Por otro lado, buscas quien responda desde el discurso a esas necesidades y diga que lo vas a solucionar de manera inmediata, para mañana, para 2 meses. Que la realidad te ha demostrado con Rúa, con el mismo Oscorima, con cualquier otro gobernador regional anterior, ¿no? Te ha demostrado que entre el discurso y los hechos hay una gran distancia. Entonces tendemos a votar por la persona que tenga los discursos más radicales en ese sentido de pragmatismo y cambios inmediatos. Quien me demuestre eso mejor en el discurso, yo voto por él. No importa si es de derecha o de izquierda, porque en Ayacucho puedo demostrar con cifras que no es una región zurda. De hecho, los 90 hemos sido los engreídos de Fujimori. Ayacucho ha sido uno de los bastiones del fujimorismo, ¿no? Hay elecciones más recientes donde te dice que en primera vuelta todos iban con Verónica Mendoza para la presidencia y a la siguiente elección, a la segunda vuelta, simplemente todos eran, digamos, PPK. O sea, aquí no es ni derechas ni izquierdas, es donde encuentra el discurso, es Keiko, ¿no? O sea, te das cuenta que no importa si estos discursos extremistas vienen de izquierdas o derechas. Es quién es el más extremo, quién es el que me vende con cambios inmediatos. Y los resultados los sufrimos. Por eso es que yo no creo en esas frases de que el pueblo tiene la razón, que el pueblo es sabio. No, yo creo que el pueblo es responsable de lo que está pasando hoy en día. Y no se me venga a decir que Oscorima traicionó al pueblo. No, ¿qué pueblo? De hecho, ahí las cifras de los resultados electorales a nivel distrital me llevan a concluir de que si alguien puede decir que ha sido traicionado, y esto es el sur. Es el sur que menos ha optado por esa opción de Guarillacta. Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Macocapac 735.